tardes. Nos reunimos otra semana más para ver los contenidos y algunas actividades con respecto al preuniversitario de la asignatura de Historia y Geografía. Entonces, a continuación voy a proyectar lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a conocer el sistema económico nacional, ¿ya? ¿Qué puntos o aspectos del sistema económico nacional vamos a conocer? Lo siguiente. El sistema económico nacional, el rol del Estado y del mercado, el presupuesto fiscal, la obtención y la asignación de los recursos del Estado, el concepto de política económica. Vamos también a ver lo que es economía y trabajo, la institucionalidad, los derechos y prácticas laborales, y finalmente, las dificultades de la economía nacional, los problemas económicos nacionales, a través de distintas fuentes de información. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a conocer el rol del mercado en el sistema económico nacional. ¿Ya? Dice lo siguiente. El proceso de distribución une la producción de los bienes y el consumo de los mismos en un espacio denominado mercado. ¿Qué es el mercado? Se entiende por mercado el lugar físico o abstracto en donde se desarrolla la transacción de bienes por dinero. Los compradores y los vendedores determinan en conjunto el precio y la cantidad de productos que intercambian. Por lo tanto, en todo mercado existen tres elementos básicos que son muy importantes. Estos son compradores, vendedores y los precios. Acá hay un mercado típico que es una feria, un fin de semana, o también aquellas ferias que están establecidas en nuestro país, donde se producen el intercambio de bienes. Y obviamente también se produce el consumo de las personas. Vamos a ver a continuación lo siguiente. Vamos a responder dos preguntas. ¿Qué es la demanda y de qué depende la demanda? ¿Ya? La demanda es la cantidad máxima de un bien o servicio que un individuo o grupo de personas están dispuestos a adquirir a un determinado precio por una unidad de tiempo. ¿De qué depende la demanda? De las necesidades de las personas, del nivel de ingresos, de los gustos y las preferencias, del precio que tengan los bienes y del precio que tengan otros bienes sustitutos. Entonces vemos aquí que por un lado tenemos lo que es la demanda y que esta demanda depende de varios elementos. Vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos un gráfico donde está aquí en el gráfico lo que es la demanda, lo que es la oferta. Dice, habrá una situación de equilibrio entre la oferta y la demanda cuando a los precios de mercado todos los consumidores puedan adquirir las cantidades que deseen y los oferentes consigan vender todas las existencias. El precio y la cantidad de producto que se intercambian realmente en el mercado queda determinado automáticamente como consecuencia de la forma de las curvas de oferta y demanda de un producto. Por ejemplo, si aumenta la demanda de un producto, la oferta va a disminuir y este producto va a aumentar su valor. Por el contrario, si la demanda es escasa, la oferta es abundante, el producto va a bajar de precio. Y esto va a llevar a que en la próxima temporada, por ejemplo, si es una fruta, si es una verdura, ya no se produzca tanto, porque obviamente no hay mucha venta de ese determinado producto. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente, dice, ¿cuál es el rol del mercado en nuestra economía?
Actualmente nosotros en Chile tenemos una economía que se denomina de mercado o capitalista. También algunos autores hablan de una economía social de mercado, ¿ya? Porque en esta economía también el Estado tiene cierta injerencia en aquellos ámbitos en que los privados no pueden hacer bien su trabajo, ¿ya? Como por ejemplo hay colegios públicos, hay colegios privados, ¿cierto? Hay salud pública y salud privada. Entonces hay algunas localidades donde los privados no llegan porque no les es rentable, como por ejemplo localidades pequeñas, donde solamente existen escuelas públicas y a la vez también existen solamente postas y centros de atención pública, centros de salud. Dice, en una economía de mercado o capitalista, el mercado es el principal asignador de recursos. Vamos a ver aquí una pregunta, que las típicas preguntas que aparecen en la prueba. Dice lo siguiente: la oferta de un bien aumenta o disminuye de acuerdo a múltiples factores que intervienen en el proceso productivo. De acuerdo a lo anterior, uno de los factores fundamentales que incide en la variación de la oferta es... Cuando hablamos de la oferta nos estamos refiriendo a la disponibilidad de los productos en el mercado. Dice, uno de los factores fundamentales que incide en la variación de la oferta es A, la renta de los consumidores, es decir, lo que los consumidores disponen para poder comprar. B, el precio de los bienes sustitutos. C, la tecnología disponible. D, el cambio de los gustos de los productores. Y E, dice el precio de los bienes finales. ¿Cuál será la respuesta? Dice, en este ítem, el postulante debe comprender el funcionamiento del mercado considerando los distintos factores que intervienen en la producción. El juego de la oferta y la demanda está condicionado por múltiples factores. En relación a la variación de la oferta, el aumento o disminución de ella depende de los costos de fabricación de los bienes, los impuestos, los avances tecnológicos con los que se cuenta en las diversas etapas del proceso productivo, entre otros aspectos. La disponibilidad de tecnología en las etapas de un proceso productivo y en diversas actividades económicas es un importante elemento en la disminución o incremento de la oferta de determinados bienes. Entonces, ¿cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será la respuesta ahí? Veamos nuevamente acá. Dice, la disponibilidad de la tecnología en las etapas de un proceso productivo y en las diversas actividades económicas es un importante elemento en la disminución o incremento de la oferta de determinados bienes. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Entonces, la respuesta correcta es de la letra C. Después dice lo siguiente: según el modelo económico vigente en Chile, uno de los mecanismos a través de los cuales interactúan los agentes económicos corresponde al mercado. En este contexto, dicho mecanismo se basa fundamentalmente en A, la ley de oferta y demanda; B, la fijación de precios; C, la estabilización de la inflación; D, la disminución del desempleo; y E, el equilibrio macroeconómico. La macroeconomía tiene relación con toda la, como por ejemplo con las exportaciones, con lo que importa Chile, con variables más grandes. Después dice, el ítem apunta al planteamiento de la teoría económica que señala que el mercado se rige fundamentalmente por la ley de la oferta y la demanda. Esto implica que para responder este ítem es necesario conocer el concepto de mercado, es decir,
¿Qué es el mercado? El conjunto de relaciones de intercambio entre oferentes y demandantes de bienes y servicios. En una economía como la de Chile, dicho intercambio está regulado a grandes rasgos por la oferta y la demanda, donde el oferente aspira a obtener la mayor ganancia posible al vender su producto, y el demandante busca la máxima satisfacción en cuanto a precio y calidad al comprar. Debemos recordar que nosotros cuando estamos comprando, obviamente lo hacemos con dinero, y ese dinero no nos ha llegado a nosotros por estar sentado, sino que en general el dinero se obtiene a través, como consecuencia del trabajo. Y ahí en el trabajo nosotros estamos entregando parte de nuestro tiempo para poder obtener un ingreso. Entonces, de acuerdo a esta teoría, el libre juego entre ambos agentes genera un punto de equilibrio representado por el precio. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A, donde dice la ley de oferta y demanda. Vamos a ver acá. Acá dice lo siguiente, dice, el rol del Estado en el sistema económico nacional. En la economía de mercado, que es la que impera en Chile, la función principal del Estado en materia económica es la de generar equilibrio. A. Fija el gasto público, es decir, otorga y fomenta el empleo, redistribuye la riqueza, atiende políticas sociales. Claro, porque el Estado, ¿qué es lo que hace? Participa dentro de lo que es la educación, ¿cierto? Financia las escuelas públicas, ¿ya? Participa en salud, también financia el equipamiento comunitario, como por ejemplo construye caminos, puentes, carreteras, construye edificios públicos, ¿ya? Donde trabajan funcionarios de la administración del Estado. También dice, letra B, determina el sistema impositivo, pagos legalmente obligatorios realizados por las empresas y las personas. C, regula, norma y fiscaliza la actividad económica, como por ejemplo, para que no se produzcan monopolios, es decir, de que una empresa se coluda con otra para fijar los precios, por ejemplo, del papel higiénico, etc. D, estabiliza, es decir, ante cualquier crisis económica, el Estado debe actuar, ¿ya? Y tanto, por ejemplo, recursos para que la economía no caiga en recesión, por ejemplo. Y la letra E se gestiona las empresas públicas. ¿Qué empresas públicas existen en Chile? Por ejemplo, la empresa más importante es Codelco, que es una gran productora de cobre a nivel mundial. Dice, a través de las empresas públicas, el Estado actúa en áreas estratégicas y además recibe ingresos. Claro, por mucho tiempo, y de hecho todavía, el cobre es el sueldo de Chile. La política económica de Chile pone énfasis en el orden macroeconómico, es decir, que las cuentas, que la economía de nuestro país esté sana. Para ello cuenta con el mercado como principal agente económico. ¿Qué es lo que hace? Reduce los gastos del Estado para que no se produzca, por ejemplo, inflación, es decir, que el Estado gaste más de lo que recibe de ingresos, que se endeude mucho el Estado, controla la inflación, es decir, que los precios no suban tanto. Hoy en día estamos viviendo una época en que hay una alta inflación, ¿ya? Que no era común en Chile en la última década, ¿ya? Y que obviamente el Estado ha tenido que tratar de controlar sin mucho éxito hasta el momento, ¿ya? A través del Banco Central, como por ejemplo subiendo la tasa de interés para que de esta forma pueda bajar la inflación. Después dice, reduce el Estado empresario, tiene disciplina fiscal, ¿ya? Flexibiliza el mercado laboral y liberaliza los precios. La política económica es el conjunto de medidas que aplica la autoridad económica de un país, tendiente a alcanzar ciertos objetivos
o a modificar ciertas situaciones. ¿Qué es la política fiscal? La política fiscal son las decisiones que toman los gobiernos en torno al gasto público, los impuestos y a la forma en que estos se recaudan. En Chile hay distintas formas en que el Estado recauda los impuestos. Una de ellas, y que es muy importante, es a través de el impuesto que grava todos los productos que nosotros adquirimos para nuestro consumo diario. ¿Ya? Todo, por ejemplo, lo que compramos en el supermercado, lo que compramos en una tienda, vestuario, alimentos, eh, por ejemplo, cuando salimos de vacaciones, los viajes, todo está recargado con un impuesto que es el impuesto al valor agregado, IVA, que en Chile es un recargo del 19% de lo que uno adquiere. Lo que uno adquiere tiene un impuesto del 19%. Esto es para financiar las obras del Estado y también para que el Estado pueda ser administrado por quienes laboran en él, en las distintas instituciones públicas. ¿Qué es la política monetaria? Es el conjunto de actuaciones que lleva a cabo el Banco Central de Chile para controlar la cantidad de dinero y las tasas de interés. La política económica es igual a la política fiscal más a la política monetaria. Vamos a ver ahora, ¿qué es el presupuesto fiscal? El presupuesto fiscal es un instrumento de ordenación del ingreso y del gasto nacional. ¿Cómo se financia el presupuesto? Se financia a través de los impuestos que recauda el Servicio de Impuestos Internos, a través de la venta de empresas públicas, a través de los aportes de empresas públicas, como por ejemplo Codelco y otros, a través de créditos que el Estado adquiere, por ejemplo, al Banco Mundial o también a otra institución que se llama el Fondo Monetario Internacional. Entonces vemos que para que el Estado pueda funcionar, para que el Estado pueda financiar obras que van a ir en beneficio de los ciudadanos y de todas las personas que habitan el país, necesita recaudar impuestos. A través de impuestos se financian todas estas obras, ¿ya? Y hay distintas vías de donde el Estado obtiene dinero, a través de los impuestos, ¿cierto? A través de la venta de empresas públicas, a través de los aportes de empresas públicas, a través de los créditos. A través de los impuestos, el Estado financia gran parte del gasto público. Impuestos directos. Hay dos tipos de impuestos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Gravan las rentas o el capital de las personas, de acuerdo a sus ingresos. En Chile, las personas que tienen ingresos sobre 1 millón de pesos, por ejemplo, deben pagar impuestos a la renta. Este impuesto aumenta a medida que la renta es mayor, y a la vez también están grabados el capital de las personas de acuerdo a sus ingresos. Es decir, las personas que tienen negocios. También están los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, que son los que todos debemos pagar, que se aplican a los gastos del consumo, entre los que se cuenta el IVA, que grava con el 19% cualquier compra-venta. Entonces, todo lo que nosotros compramos tiene grabado un impuesto del 19%. Y este impuesto va a permitir al Estado recaudar dinero para financiar obras públicas, para este gasto lo puede destinar en vivienda, por ejemplo, para los sectores más desposeídos, en educación, en salud, en también disminuir, por ejemplo, el transporte. En Santiago, por ejemplo, el metro de Santiago está subsidiado a través del Estado con estos impuestos. Aquí vamos a ver una pregunta. Dice, en Chile se entiende por redistribución del ingreso a toda estrategia utilizada para disminuir la desigualdad económica en la sociedad, siendo fundamental la acción estatal. Para alcanzar este objetivo, el Estado de Chile ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas. 1. Disminución general de los impuestos. ¿Se pueden disminuir los impuestos y de esa forma el Estado obtener recursos? ¿Qué creen ustedes?
No, todo lo contrario. El Estado, para poder obtener recursos, debe contar contar con estos impuestos. Dice B. 2, dice, financiamiento de la educación pública. O sea, quiere decir que la educación pública sea privada. No, que el Estado, con los recursos que obtiene, financia la educación pública. Y 3 dice, fijación de un salario mínimo. Dice 1, solo 2, B, solo 3, C, solo 1 y 2, D, 1 y 3, y E, solo 2 y 3. Donde dice, para alcanzar este objetivo, el Estado de Chile ha adoptado, entre otras, las siguientes medidas para redistribuir el ingreso a la estrategia de la desigualdad económica. ¿Se puede fijar un salario mínimo? Lo vamos a ver ahora. Para analizar este ítem, el postulante debe abordar las iniciativas que toma el Estado respecto a la redistribución del ingreso, debiendo señalar medidas tomadas para disminuir la desigualdad económica en la sociedad actual. La sociedad latinoamericana en general y la chilena en particular no han logrado resolver el problema de la distribución equitativa de los ingresos. ¿Qué significa esto? Que en Chile, al igual como en el resto de Latinoamérica, hay mucha desigualdad en cuanto a los ingresos. Hay personas que reciben altos ingresos, que es la minoría, y la gran mayoría de los trabajadores reciben bajos ingresos. Entonces, por eso es que se habla de una inequidad en este aspecto. Frente a ello, el Estado cumple una importante labor redistributiva, la que se materializa a través de medidas como la fijación de un salario mínimo, la entrega de subsidios habitacionales o el financiamiento de la educación pública, entre otros aspectos. En este sentido, las opciones correctas son la 2 y la 3. En el caso de los impuestos, su cobro es un mecanismo importante a través del cual el Estado se hace presente en el ámbito económico, puesto que a través de ello obtiene los fondos que distribuye. Sin embargo, la disminución general de los impuestos no es una medida tomada por el Estado con el propósito de reducir la desigualdad económica. Por lo tanto, la opción 1 es errónea. ¿Ya? Vamos a continuar. Otra pregunta. Dice, el presupuesto fiscal de Chile, en Chile, considera, entre otros aspectos generales, el o lo siguiente. 1. Los gastos que el Estado espera realizar en el periodo de un año. 2. Los ingresos que el Estado espera percibir durante un año. 3. Las diversas políticas fiscales que el gobierno espera llevar a cabo. Vamos a ver un poco más atrás lo que era el presupuesto fiscal. Ahora acá lo tenemos. Claro, acá tenemos. Aquí dice, ¿qué es el presupuesto fiscal? Es un instrumento de ordenación del ingreso y del gasto nacional. ¿Cómo se financia el presupuesto? A través de los impuestos, a través de la venta de empresas públicas, a través de los aportes de empresas privadas y a través de los créditos. Entonces vamos a ver la pregunta donde dice, el presupuesto fiscal en Chile considera, entre otros aspectos generales, lo siguiente: los gastos que el Estado espera realizar en el periodo de un año. 2. Los ingresos que el Estado espera percibir durante un año. 3. Las diversas políticas fiscales que el gobierno espera llevar a cabo. ¿Ya? Vamos a ver ahora cuál sería la respuesta. En Chile, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda son organismos económicos que forman parte de la administración del Estado, como agente económico. Entre ellos, el Ministerio de Hacienda tiene como propósito dirigir la administración financiera del Estado, contando entre sus atribuciones la de elaborar el proyecto de presupuesto del sector público, con las diversas políticas fiscales que el gobierno espera llevar a cabo. Cuando hablamos del proyecto de presupuesto del sector público, es lo que el Estado va a... ¿En qué es lo que va el Estado a gastar el dinero durante un periodo de tiempo? ¿Ya? ¿En qué lo va a invertir ese dinero? ¿A qué lo va a destinar, mejor dicho? El presupuesto es la presentación anual de los ingresos y gastos planificados por el Estado.
siendo entonces una estimación de los recursos con que contará el Estado durante un periodo determinado. En este caso, ¿de cuánto tiempo es? Un año. Los ingresos y los gastos y la destinación que se hará de dichos recursos. Presupuesto que es presentado al Congreso Nacional para su aprobación. Entonces, los dineros que gasta el Estado durante un año son presentados ante el Congreso en lo que se llama el presupuesto, ¿ya? Que es la presentación anual de los ingresos y gastos planificados por el Estado. Entonces dice la respuesta correcta es la E. ¿Cuál es la respuesta correcta? Que los tres son correctos, donde dice los gastos que el Estado espera realizar en el periodo de un año. 2, los ingresos que el Estado espera percibir durante un año. Y 3, las diversas políticas fiscales que el gobierno espera llevar a cabo. Entonces, las tres aspectos son correctos. Tenemos ahora vamos a conocer lo que es el Banco Central. El Banco Central tiene como objetivo lograr los objetivos macroeconómicos fijados por la autoridad política, influir sobre el consumo de las familias y la inversión de las empresas. ¿Qué funciones cumple el Banco Central? Fijar las tasas de interés, administrador y custodio del oro y las divisas extranjeras. Banco de bancos, suministrador y regulador del efectivo, del dinero que está circulando. Emisor del papel moneda, agente fiscal con atribuciones en materia económica. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos dos situaciones. La primera, si el Banco Central baja las tasas de interés, aumenta la demanda y el consumo. ¿Ya? Esto ocurre cuando la economía está muy buena. Si la economía no está bien, como por ejemplo en lo que ocurre en el presente, donde hay alta inflación y hay bajo crecimiento económico, si el Banco Central sube la tasa de interés, se produce un efecto sobre la inflación, que debería disminuir. Ya, tenemos acá una pregunta. Dice, el Banco Central de Chile es una institución económica estatal de carácter autónomo y que cumple funciones en una serie de ámbitos. ¿Qué significa que sea una institución económica estatal de carácter autónomo? Que para su funcionamiento no necesita del concurso del gobierno de turno. Es autónomo en sus decisiones. ¿Y qué cumple funciones en una serie de ámbitos? Entre ellas se destaca, letra A, la emisión de billetes y acuñación de monedas. ¿Cómo estará esa respuesta? Dice B, la aprobación de la ley de presupuesto de la Nación. Eso ya lo vimos delante. ¿Quién aprueba la ley de presupuesto de la Nación? La demanda. No, lo vimos que la aprobación de la ley de presupuesto de la Nación es presentada al Congreso por el presidente, ¿ya? Y el Congreso la aprueba. Entonces la respuesta correcta no es la B. La C dice, la aplicación de la política de redistribución de ingresos. ¿Hará eso el Banco Central? No. Después dice, el cobro del impuesto a la renta a los trabajadores. Tampoco, porque ya vimos que los impuestos son cobrados por otros organismos. Lo vimos aquí atrás. Aquí lo vimos. Aquí vimos. ¿Quiénes son los que cobran el servicio de impuestos internos? Es el que recauda los impuestos. ¿Mm?
Después dice la letra E, la administración de los fondos de pensiones. Tampoco, porque existen las administradoras de fondos de pensiones, las AFP son las que administran el dinero de las pensiones. Vamos a ver, en el contexto de la economía nacional, el Banco Central es un organismo de carácter autónomo, que cuenta con una serie de funciones y facultades relacionadas con materias como la regulación de la cantidad de dinero en circulación, el sistema financiero y el mercado de capitales, funciones de carácter fiscal, facultades para cautelar la estabilidad del sistema financiero, como también la potestad para la emisión de billetes y acuñación de monedas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Muy bien. ¿Por qué? Optar por alguno de los distractores implica asignar al Banco Central una función que no le es propia, como la aprobación de la Ley de Presupuesto de la Nación, que corresponde más bien a una función que cumple el Congreso Nacional, que es la alternativa B. O la administración de los fondos de pensiones, que es una función de las AFP, que era la alternativa E. Vamos a ver lo siguiente. Dice, en el sistema económico que rige actualmente en Chile, para que el mercado funcione eficientemente es necesario controlar la inflación, que es la que nos afecta actualmente en Chile. Esta consiste A, la disminución de la cantidad de bienes. B, el incremento en la demanda. Todo lo contrario, porque si hay mucha demanda, obviamente hay más. Sí, el incremento de la demanda significa de que hay más necesidad de comprar bienes. C, dice la reducción del nivel de ocupación. D, la constante alza en el nivel de precios. Y letra E, la pérdida de utilidades de las empresas. Vamos a leer por última vez. Dice, en el sistema económico que rige actualmente en Chile, para que el mercado funcione eficientemente es necesario controlar la inflación. ¿La inflación qué es? Esta consiste en A, la disminución de la calidad de los bienes. Sería la D, la constante alza de... Muy bien. La respuesta correcta es la D, porque la A dice la disminución de la calidad de los bienes, no, porque obviamente no, claro, y aparte que no puede el mercado preocuparse de que disminuya la calidad, todo lo contrario. B dice el incremento en la demanda, tampoco. La reducción del nivel de ocupación, es decir, que la gente deje de trabajar, tampoco. Después dice la pérdida de utilidad de las empresas, tampoco. Y entonces la respuesta correcta sería la letra D, la constante alza en el nivel de precios. Dice, para abordar este ítem, el postulante debe centrar su atención en diversos mecanismos de coordinación económica, como el mercado, debiendo reconocer una serie de conceptualizaciones propias de la ciencia económica. Y que en la pregunta tiene que ver con el concepto de inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación se genera cuando el volumen de circulante aumenta más rápidamente que la producción de bienes y o servicios, lo que se traduce en una gran cantidad de dinero frente a una menor cantidad de bienes que adquirir y de servicios que contratar. Dicha situación provoca un alza constante en el nivel de precios en diversos bienes y servicios, al existir una menor oferta frente a una gran demanda. Es lo que, por ejemplo, se ha estado hablando en el último tiempo en los medios de comunicación, de que las inyecciones de dinero al mercado a través del retiro de los 10% del dinero que tenían las personas en las AFP, de las ayudas que entregó el gobierno, los IFE y otras ayudas, hicieron aumentar el circulante en el mercado y esto llevó a que aumentara la inflación. Entonces la alternativa correcta es, por lo tanto, la letra D, la constante alza en el nivel de precios, de lo que se excluye completamente el resto de las opciones de respuesta. Vamos a ver algunos indicadores de desarrollo humano. Estas siglas que son las que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el PNB? Es el valor producido
por todos los factores productivos del país, tanto en el mismo país como en el extranjero, que es el Producto Nacional Bruto. Eso es el PNB, Producto Nacional Bruto. Valor producido por todos los factores productivos del país, tanto en el mismo país como en el extranjero. Producto Interno Bruto, PIB, valor de la producción realizada en el país, tanto por factores productivos nacionales como extranjeros. Renta per cápita, es la cantidad que resulta de dividir los ingresos derivados de la producción económica total entre el número de habitantes de un país. Se considera que un país es desarrollado si su renta per cápita supera los $4.500 anuales. Ello no demuestra en la realidad lo anterior, porque la cantidad de población de un país es fundamental en la distorsión de este indicador. No va a ser nunca similar el ingreso per cápita de China en comparación con el de Bélgica, porque China tiene más de 1.500 millones de habitantes y Bélgica un par de millones, muy pocos millones, no tiene muchos millones. Entonces tenemos acá que tenemos otro indicador que es el índice de desarrollo humano, que más refleja en mejor medida cómo es un país. El índice de desarrollo humano es el índice que intenta medir la calidad de vida de un país. Se obtiene por medio de diversos cálculos que combinan tres aspectos: el grado de salud, el nivel de instrucción y la renta per cápita. Oscila entre 0 y 1 y se expresa siempre en cifras de 3 decimales. Se considera un índice de desarrollo humano aceptable cuando supera el 0.600. Actualmente Chile tiene una renta per cápita de un país que, en vías de desarrollo, dentro de los más altos de la región de latinoamericana, y el índice de desarrollo humano también es bastante alto, muy similar al de los países desarrollados. Vamos a ver lo siguiente, dice. En la ciencia económica es frecuente el uso de conceptos estadísticos que se constituyen como indicadores del nivel de crecimiento económico de un país. Uno de estos indicadores es el Producto Interno Bruto, que se utiliza para medir A, la capacidad laboral de la población económicamente activa; B, la suma de los ingresos percibidos por la población; C, el valor de la totalidad de los bienes y servicios de una economía en un periodo determinado; D, las ganancias que generan las inversiones en el extranjero; y E, la diferencia o saldo de las exportaciones e importaciones que realiza el país. Vamos a ver entonces ahora la respuesta. La opción A es falsa, es decir, la capacidad laboral de la población económicamente activa. ¿Por qué? Quien la elige incurre en el error de confundir dos indicadores que verifican aspectos completamente diferentes del comportamiento macroeconómico de un país. La capacidad laboral de la población económicamente activa, es decir, de la gente que trabaja, contribuye al crecimiento económico de un país, pero no constituye el indicador global de la capacidad productiva del país, como es el Producto Interno Bruto. La opción B es incorrecta, porque está incompleta, ya que no menciona los ingresos totales que reciben todos los agentes económicos y solamente considera suma de ingresos de personas sin tomar en cuenta, por ejemplo, las cotizaciones provisionales o las retenciones de impuestos. C, la opción C, donde dice el valor de la totalidad de los bienes y servicios de una economía en un periodo determinado, es la correcta. El Producto Interno Bruto mide el valor total de los bienes y servicios producidos por las actividades económicas del país en un periodo determinado. Por lo tanto, constituye un indicador muy importante del crecimiento económico. Las ganancias que generan las inversiones en el exterior, alternativa D, corresponde solo a una parte
de la capacidad productiva de un país, que se expresa en la medición del PIB. Por lo tanto, esta opción es incorrecta. Y la letra E es falsa, porque corresponde solo a una parte del PIB, es decir, los intercambios comerciales en el extranjero. Por lo tanto, vamos a ver nuevamente la pregunta e inmediatamente vamos a ir a la respuesta. Entonces dice, en la ciencia económica es frecuente el uso de conceptos estadísticos que se constituyen como indicadores del nivel de crecimiento económico de un país. Uno de estos indicadores es el Producto Interno Bruto, que se utiliza para medir el valor de la totalidad de los bienes y servicios de una economía en un periodo determinado. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver otra. Dice, el Estado de Chile cumple una serie de roles en múltiples ámbitos. Uno de ellos corresponde al denominado rol social, el cual se materializa, entre otros aspectos, a través de A. La capitalización de ganancias provenientes de los sistemas de previsión social. ¿El Estado recibe dineros de los sistemas de previsión? ¿Sí? ¿Recibe dinero de los sistemas de previsión de las personas? Sí. No. B. El reparto de las utilidades a la población por concepto de venta de acciones estatales. Cuando el Estado vende una empresa pública, reparte las utilidades. Perdón, cuando el Estado vende acciones estatales, ¿reparte las utilidades a la población de la venta de estas empresas? No. Se dice, la rebaja de los impuestos cobrados a las personas por la compra de bienes, es su rol social, ¿implica rebaja de impuestos? No. Después dice, D, la implementación de políticas públicas dirigidas a diferentes sectores, por ejemplo, a los sectores más desposeídos, a través de, por ejemplo, la construcción de escuelas, a través de la construcción de, por ejemplo, un hospital, construir, por ejemplo, una comisaría que le dé mayor seguridad a una población. A eso se refiere implementación de políticas públicas. ¿Ese será un rol social del Estado? Implementar políticas públicas dirigidas a diferentes sectores sociales. ¿Será un rol del Estado, un rol social del Estado, perdón, implementar políticas públicas? Podría ser, pero ¿Ya? si se lo pide el alcalde, por ejemplo, de su ciudad, algo así. ¿Ya? Pero es un rol del Estado, ¿no? ¿Ya? Pero vamos a ver si es esa la respuesta. Letra E dice, la fiscalización a las empresas en relación al destino dado a sus utilidades. El Estado fiscaliza a las empresas en Chile en qué destinan sus utilidades. No, porque vivimos bajo un sistema económico de libre mercado en que el Estado obviamente no tiene injerencia en cuanto a las utilidades de las empresas privadas. Vamos a ver la respuesta. Entre las prioridades sociales del Estado de Chile destaca el tema de la superación de la pobreza y la necesidad de generar mayores niveles de equidad social. En dicho sentido, una de las dimensiones de las políticas de protección social se relacionan con medidas diversas. La entrega de subsidios habitacionales, ampliación de los servicios básicos, la educación, programas médicos asistenciales y empleo, entre otros, el fomento del empleo. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La D, donde dice la implementación de políticas públicas dirigidas a diferentes sectores sociales. Optar por alguno de los distractores implica un error en el manejo de conceptos, por cuanto el Estado, por ejemplo, no reparte utilidades a la población por concepto de venta de acciones estatales, que era la alternativa B, como tampoco es un rol social del Estado el fiscalizar el destino que las empresas dan a sus utilidades, que era la alternativa E. Y vamos a ver ahora ya el
último aspecto, ¿ya? Correspondiente al día de hoy. Vamos a ver brevemente lo que es el trabajo y la legislación laboral en Chile. En Chile se distinguen dos tipos de trabajadores. El trabajador dependiente, que es el trabajador que lo hace, que depende de su trabajo porque está contratado por un empleador mediante lo que se denomina un contrato de trabajo. Y tenemos también el trabajador independiente, que no depende de ningún empleador alguno, es el que trabaja por cuenta propia. Por ejemplo, si una persona tiene un capital, lo invierte, hace un negocio, y ese negocio solamente está dirigido por él y es de él, es un trabajo independiente. Porque él, por ejemplo, si quiere descansar, cierra el negocio y no labora. En cambio, cuando una persona trabaja para un empleador, mediante un contrato, en este contrato está regulada las horas de trabajo, los días de trabajo, cuánto el trabajador va a percibir en cuanto a ingreso, y está obligado a trabajar, excepto obviamente los días festivos y también a que ocupe sus vacaciones. Entonces tenemos que existen dos tipos de trabajadores: el trabajador dependiente, ¿ya? Y el trabajador independiente. El trabajador independiente es el que trabaja por cuenta propia. En Chile la población laboral principalmente en Chile la población labora principalmente en actividades terciarias, cerca del 60%. ¿Cuáles son las actividades terciarias? Son fundamentalmente los servicios, es decir, trabajan en empresas públicas o privadas destinadas a servir a otras personas, como por ejemplo en empresas como de atención a público, como por ejemplo bancos, oficinas, todo tipo de oficinas donde se atienden a personas. La población en Chile que elabora, se divide en dos: la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. La población activa está integrada por los ocupados y desocupados, ¿ya? Los desocupados son los cesantes y los que buscan trabajo por primera vez. ¿Ya? Por lo tanto, en Chile la población económicamente activa es la población que tiene, es mayor de 14 años, ¿ya? A pesar de que de 14 años una persona, bueno, de los 14 años una persona puede trabajar, pero debe hacerlo con obviamente la autorización de sus padres. Pero lo puede hacer. Tenemos la población económicamente activa, es decir, la que no debe trabajar, no debería trabajar, mejor dicho eso, no debería trabajar, pero igual de todas formas hay gente que lo hace. ¿Quiénes son? Los jubilados o retirados, escolares y estudiantes, ¿ya? Amas de casa, incapacitados para trabajar, personas que no trabajan, ¿ya? Por ejemplo, hay escolares que igual trabajan. No serán muchos en el país, pero igual existen algunos, sobre todo estudiantes secundarios que trabajan. Entonces ellos pertenecerían a la población activa. Después tenemos qué características presenta el empleo en Chile. En Chile trabajan mayoritariamente los hombres, predominando los trabajadores dependientes. Pero esto ha disminuido progresivamente en el país, es decir, la participación femenina en el mercado laboral ha ido aumentando progresivamente. La participación laboral de la población de 15 años o más es de 52.4%. Para las mujeres es de un 35.6%, para el caso de los hombres alcanza un 70%. La fuerza de trabajo del país es eminentemente urbana, es decir, la gente se emplea en las ciudades. 87.1% contra un 12.9% que trabaja en el campo, en labores obviamente agrícolas, silvícolas, es decir, en la explotación de bosques. El trabajo, acá tenemos dos imágenes, un trabajador urbano y trabajadores rurales.
En los últimos años ha aumentado también la fuerza de trabajo y la cantidad de personas que desarrollan actividades independientes, es decir, por cuenta propia. A medida que los países progresan, se desarrollan, se estimula el trabajo independiente, porque de esa forma las personas puedan lograr riqueza a través de su propia iniciativa. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué es la legislación laboral. Es el conjunto de disposiciones legales que tienen como finalidad normar o regular las relaciones en el mundo del trabajo. El Código del Trabajo es el principal instrumento que regula las relaciones laborales. Solo regula las relaciones del trabajo dependiente. ¿Por qué? Porque el trabajo independiente, obviamente ahí no hay sujeto a un contrato. Uno trabaja por voluntad, para nuestro propio enriquecimiento. Los derechos laborales. Los derechos de los trabajadores se han ido logrando tras largas luchas y procesos de organización. Aquí aparecen tres sujetos que a lo largo de la historia de Chile lucharon porque estos derechos fueran respetados y que a la vez también existieran derechos, porque antes no existía ni siquiera el derecho del descanso dominical, ¿ya? En los siglos anteriores. Entre los derechos laborales se cuentan la formación de sindicatos, que en Chile la sindicalización es bastante baja, son muy pocas las empresas que cuentan con sindicatos, es decir, que los trabajadores están organizados, por ejemplo, para solicitar beneficios, aumento de sueldo ante el empleador. El descanso anual, el descanso dominical, el fuero maternal, que es el que protege a las madres ante la maternidad. El contrato de trabajo es un acuerdo formal por el cual el empleador y el trabajador dependiente se obligan recíprocamente. ¿Qué debe contener un contrato de trabajo? En el contrato se pueden estipular otras condiciones previas a acuerdo de las partes. Pero ¿qué es lo que un contrato en general contiene? La firma del empleador y del trabajador. La duración y la distribución de la jornada de trabajo. En Chile la jornada laboral es de 45 horas semanales, que las pueden distribuir a lo largo de la semana. Hay muchos trabajadores que tienen su descanso no el día domingo, porque por ejemplo trabajan en el comercio, o trabajan por ejemplo en restaurantes, o trabajan por ejemplo en algunas actividades esenciales donde es necesario que existan trabajadores el día domingo. Por lo tanto, hay muchos trabajadores, sobre todo del comercio y de otras áreas, que tienen su descanso durante la semana. Por ejemplo, en los restaurantes es muy común que el descanso sea el día lunes. Yo tengo una vecina que trabaja en pastelería. ¿Ya? Y los miércoles. Y los miércoles descansa ya, claro. ¿Qué contiene un contrato de trabajo? La remuneración del trabajador. La fecha y la ciudad donde se firma, y hay contratos que también son a plazo fijo y contratos que son indefinidos. Vamos a ver una pregunta, donde dice: la creciente ampliación de la cobertura y la extensión de la obligatoriedad del sistema escolar chileno ha tenido variadas consecuencias socioeconómicas. Entre estas es correcto mencionar: A. La disminución de la legislación que regula el trabajo juvenil. ¿Ocurrirá eso que disminuya la legislación? No, todo lo contrario. Se legisla para regular el trabajo juvenil. B. La fuerte disminución de la cesantía está asociada a la mayor cobertura y extensión de la obligatoriedad del sistema escolar chileno. No. C. Un mejoramiento en la distribución del ingreso. Tampoco, porque obviamente se aspira a que los estudiantes no trabajen. D. La disminución de la población económicamente dependiente. Tampoco. Y dice, ¿el aumento en la edad de incorporación de los jóvenes al trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque se aspira que los jóvenes en la época que corresponda estudien y que después obviamente trabajen cuando ya llegue el tiempo, porque no lo hagan anticipadamente. En el sistema escolar chileno
el sistema escolar chileno ha experimentado en las últimas décadas una serie de transformaciones que han incidido no solo en cambios sociales, sino que también económicos. Si, por ejemplo, junto con producirse una creciente ampliación de la cobertura educativa, el sistema escolar ha asumido desde los últimos años un carácter obligatorio, ¿ya? Además, se observa en el país una mayor oferta de instituciones para que los jóvenes prosigan estudios en la educación superior, ¿cierto? Hay universidades, hay institutos, hay centros de formación técnica, como también un cambio de mentalidad en una parte importante de las nuevas generaciones, para los cuales antes que la prioridad de ingreso al mundo laboral, una vez que se produce el egreso de la educación escolar, está la posibilidad de proseguir estudios superiores, pudiendo entonces obtener un título profesional, una capacitación o perfeccionamiento antes de insertarse plenamente en el mundo del trabajo. Entonces la alternativa correcta es la E. ¿Cuál era la E? El aumento en la edad de incorporación de los jóvenes al trabajo. Entonces la mayor cobertura y la extensión de la obligatoriedad del sistema escolar ha llevado a que aumente la edad de los jóvenes que se incorporan al mundo laboral. Y en lo deseable, décadas atrás, en Chile, eran pocos los jóvenes que estudiaban, sobre todo en la educación universitaria y también en la educación secundaria, y esto obviamente conducía a que la preparación que que tenían los trabajadores en aquel tiempo era baja, los sueldos eran malos, porque obviamente la gente no estaba preparada, y obviamente era un círculo vicioso. Hoy en día, progresivamente ocurre lo contrario. Los jóvenes estudian, aspiran a proseguir estudios en la educación superior, en un instituto, en un centro de formación técnica o en la universidad, con el fin de mejorar su renta una vez que entran al mercado laboral. ¿Ya? Y vamos a ver la última. La última pregunta. Dice lo siguiente. El contrato de trabajo que especifica las relaciones contractuales entre el empleador y el trabajador debe ser establecido por escrito con el siguiente propósito. 1. Fijar claramente el tipo de servicios que se va a prestar a cambio de una remuneración. 2. Determinar el tiempo que el trabajador debe dedicar al desempeño de sus labores. 3. Proteger a ambas partes en caso de vulnerabilidad del contrato. ¿Cuál será la respuesta ahí? La 3 y la 1. Ya la 3 y la 1, mejor dicho, la 1 y la 3. Pero donde dice determinar el tiempo que el trabajador debe dedicar al desempeño de sus labores, ¿no lo debe especificar el contrato? ¿O sí? Sí, igual. Ya, entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? La E, ¿cierto? Entonces vamos a leer por último. Dice, en este ítem el postulante debe estar familiarizado con las distintas normas que regulan el ámbito laboral chileno, en función de la relación contractual entre un trabajador y un empleador. El contrato de trabajo es un acuerdo legal que especifica las relaciones contractuales entre ambas partes, a través de una serie de cláusulas tales como el lugar y fecha del contrato, la individualización de las partes, el monto de la remuneración del trabajador, las horas de contrato y el plazo de este. La firma de un contrato de trabajo tiene, entre sus propósitos, además de proteger a las partes firmantes en caso de que se incurran algunos aspectos consignados en el contrato laboral, dejar estipulados claramente la naturaleza del servicio que el trabajador desarrolla y la duración y distribución de la jornada de trabajo según corresponde. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra E. Muy bien. Entonces, por el día de hoy vamos a quedar hasta acá, pero antes que nos retiremos, les voy a les voy a compartir mi correo. Entonces, de esa forma, ustedes van a poder enviarme un correo y de esa forma yo les voy a enviar lo que hoy día vimos. Ya les voy a enviar este documento que está en PDF para que ustedes lo puedan repasar, puedan nuevamente ver los ejercicios y de esa forma puedan ir avanzando en sus estudios. Entonces aquí voy a anotar yo.
voy a anotar aquí mi correo. Entonces ustedes lo van a copian el correo y después me envían un correo. No, espérese acá. Todo con minúscula. P.calderón con minúscula. p.calderón@sellaeud.cl. Entonces a ese correo ustedes me envían, me escriben solicitando el documento que el día de hoy revisamos. Y también los documentos anteriores se los puedo compartir. Y de esa forma ustedes van a poder repasar en su casa y a la vez también ir avanzando en su estudio. ¿Ya? Entonces, por el día de hoy, yo me despido, esperando que tengan una buena semana. Recuerden que este día jueves, ustedes tienen el preuniversitario de matemáticas. No, el día de hoy tuvieron de matemáticas. El día jueves van a tener de ciencias y de lenguaje. ¿Ya? El día jueves de ciencias y de lenguaje. Y nosotros nos encontramos ya el próximo día martes. Y por último recuerden que pueden asistir también en forma presencial, acá en la sala de computación. ¿Ya? Entonces me despido, que pasen bien y sería hasta la próxima semana.